Hola amigos vitoleros, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Bueno, pues voy a continuar resolviendo los últimos 5 ejercicios de física del área 4 que corresponden al área de humanidades y de las artes de la guía de la UNAM 2020. Bueno amigos, y antes de comenzar con el primer ejercicio, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web, virtual.lat, en la cual encontrarán nuestro curso de reforzamiento de matemáticas y física de esta guía. El link lo encontrarán en la descripción de este video. Y este dice, relaciona los tipos de onda con la característica que les corresponde. Y tenemos aquí los tipos de onda y en este lado las características. Y aquí entonces nos están realizando una pregunta conceptual acerca de las ondas. Entonces, para contestar esto y saber cómo se relacionan los tipos de onda con sus características, recordemos lo siguiente. Las ondas se clasifican como mecánicas y electromagnéticas. Y la diferencia entre estas dos es que las ondas mecánicas necesitan de un medio para transmitirse o propagarse. Mientras las ondas electromagnéticas no necesitan de tal medio para propagarse. Bueno, y estas son las diferencias entre estos dos tipos de onda, pero las ondas mecánicas pueden ser ondas longitudinales o transversales. Bien, y en las ondas longitudinales, el desplazamiento del medio es paralelo a la propagación de la onda. Por ejemplo, las ondas en un resorte o las ondas sonoras. Entonces, tomando de ejemplo el resorte, tenemos lo siguiente. Bueno, pues aquí tenemos nuestro resorte o también llamado muelle. Hacemos vibrar este muelle de esta manera y entonces vamos a tener la velocidad de propagación, por ejemplo, hacia esta dirección. Pero también el desplazamiento es en esa misma dirección. Y a esto es lo que nos referimos con ondas longitudinales. Por otro lado, en las ondas transversales, el desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, como por ejemplo una ola en un estanque o una onda en una cuerda. Es decir, tomando de ejemplo la cuerda que vibra, y si observamos, pues aquí tenemos la cuerda que va a comenzar a vibrar. Entonces, por ejemplo, este punto en particular pues se va a comenzar a desplazar de esta manera, mientras la onda o la velocidad de la onda se va a propagar hacia esta dirección. Por eso es que se les llama transversales. Y ya por último, ejemplos de ondas electromagnéticas, pues es la luz visible, ondas de radio, ondas de televisión, etc. Y ya con esto que acabo de explicar, podemos relacionar los tipos de onda con las características. Y primero, para una onda longitudinal, su característica es que el desplazamiento del medio es paralelo a la propagación de la onda, y eso corresponde a la característica C, ya que aquí nos dice que las partículas vibran paralelamente a la dirección de la onda. Después tenemos una onda transversal y la característica de esta onda es que el desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, esto corresponde a la característica B, que nos dice que las partículas vibran en ángulo recto a la dirección de la onda. Y por último tenemos una onda electromagnética y la característica de este tipo de onda es que no necesita de un medio para propagarse. Y por lo tanto la respuesta a esta pregunta es el inciso D. Bueno amigos, y voy a continuar con el siguiente. Y este dice, determina la resistencia total del circuito que se presenta en esta imagen. Bueno, y para determinar esta resistencia total que nos están pidiendo, primero debemos de recordar cómo se calcula la resistencia total de resistencias conectadas en serie y en paralelo. Entonces, si tenemos conexiones en serie, como en este diagrama, aquí lo que nos indica es que tenemos aquí el extremo de un alambre, este alambre continúa y aquí agregamos una resistencia,
si observamos sigue continuando este mismo alambre y después agregamos esta otra resistencia y así continúa este alambre. Y si aquí seguimos agregando más resistencias, entonces la resistencia total se calcula de esta manera. Nos dice que esto es igual a la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Pero si nuestra conexión es en paralelo, como muestra este diagrama, entonces 1 entre la resistencia total o equivalente, pues va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo. Y si observan aquí en el diagrama, para darnos cuenta si las resistencias están conectadas en paralelo, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos el extremo del alambre. Este continúa de este lado, pero justamente en este punto, aquí hay una ramificación o se divide en estos dos alambres y en cada uno de estos pues se conecta una resistencia. Entonces, pues estas dos, en este caso decimos que están conectadas en paralelo y pues aquí se ve en el diagrama la diferencia con una conexión en serie. Y de esta manera debemos de analizar un circuito para saber cuál de estas expresiones podemos utilizar para determinar la resistencia total. Y con esto entonces voy a comenzar a analizar el circuito que nos dan. Aquí tenemos la batería y en un extremo de esta se conecta esta parte del alambre. Entonces comenzamos aquí, aparece esta resistencia, continúa el alambre y después en este punto, este alambre se divide en estos dos, uno que va hacia este lado y otro que va hacia este otro lado. Entonces en cada uno de estos extremos de este alambre que se han dividido, pues tenemos estas dos resistencias. Por lo tanto, estas dos resistencias que tenemos aquí, pues van a estar conectadas en paralelo, ya que cumplen esto que tenemos en este lado. Entonces estas dos las podemos reducir a una resistencia equivalente, pero que va a tener una resistencia dada por esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, para llevar un orden y saber a cuál me estoy refiriendo respecto a las resistencias, pues las voy a enumerar. Por ejemplo, a esta le voy a llamar resistencia número 1, a esta resistencia número 2 y a esta resistencia número 3. Y ahora sí voy a reducir estas dos resistencias a una equivalente utilizando esta expresión. Entonces, en el lado izquierdo de esta igualdad voy a escribir 1 entre la resistencia, pero ¿cuál es resistencia? Pues va a ser la equivalente entre estas dos. Y le voy a escribir la resistencia equivalente 2, 3, ya que me estoy refiriendo a estas dos. Y esto, pues debe de ser igual a 1 entre esta resistencia, que es resistencia 2, más 1 entre esta otra resistencia, que le voy a llamar, o que le llame más bien, resistencia 3. Y esto de enumerar las resistencias lo hice únicamente para no confundirnos con respecto a cuál nos estamos refiriendo. Bueno, entonces dicho esto, ahora sí voy a comenzar a sustituir cada uno de estos valores, pero por el momento voy a omitir las unidades. Entonces tenemos 1 entre la resistencia 2, 3, pues es igual a 1 entre la resistencia 2, que es de 4 ohms, pero como ya comenté voy a omitir las unidades, entonces tenemos 4 más 1 entre la resistencia 3, que es de 6 ohms. Entonces únicamente escribo el número 6. Bueno, voy a realizar la suma de estas fracciones en el lado derecho y me queda que esto es igual a lo siguiente. Esta la voy a realizar buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Después divido 12 entre 4 es igual a 3 y este resultado lo multiplico por el numerador y 3 por 1 pues es igual a 3 más 12 entre el otro denominador, 12 entre 6 es igual a 2 y este resultado lo multiplico por el numerador de esta fracción y tenemos 2 por 1 pues es igual a 2 y 3 más 2 pues es igual a 5. Eso significa que tenemos 1 entre la resistencia 2, 3 igual a 5 doceavos. Y aquí, como me interesa esta resistencia equivalente, pues me voy a tomar los recíprocos. Entonces en el lado izquierdo me queda la resistencia 2, 3 entre 1. Pero esta cantidad entre 1 pues nos sigue dando la misma cantidad. Y en el lado derecho tenemos 12 quintos.
Bueno, pues ya nada más queda realizar esta división y 12 entre 5 es igual a 2.4. Por lo tanto, eso significa que la resistencia equivalente entre estas dos resistencias es de 2.4 ohms. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, pues esta resistencia equivalente que hemos obtenido es únicamente la equivalente entre estas dos. Y aquí en el ejercicio nos están pidiendo la resistencia total o equivalente de todo el circuito. Sin embargo, con esto que acabo de realizar ya lo he reducido. Es decir, este circuito que tenía originalmente se reduce a lo siguiente. Y de aquí pues ya podemos ahora sí obtener la resistencia total de todo nuestro circuito. Para eso pues vamos a observar lo que aquí nos quedó. De nuevo vamos analizando en este extremo, por ejemplo, del alambre. Este continúa y aquí nos encontramos con esta resistencia. Pero aquí el alambre continúa y ahora tenemos esta otra resistencia que es la equivalente entre estas dos que teníamos en este lado. Ya no hay divisiones del alambre, este sigue continuando hasta llegar a este otro extremo de la batería. Entonces, pues esto significa, de acuerdo a los diagramas que tengo de este lado, que estas dos resistencias se encuentran conectadas en serie. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que tenemos en este lado, la resistencia total, ahora sí, de todo el circuito, pues va a ser igual a la suma de las resistencias en serie. Entonces tenemos que esta resistencia total pues va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, 3. Sustituyendo entonces tenemos que esta resistencia total pues va a ser igual a 2 ohms más 2.4 ohms. Y al realizar esta operación obtenemos que la resistencia total es igual a 4.4 ohms. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Y si comparan con las respuestas que vienen ahí en su guía, corresponde al inciso B. Bueno, pues voy a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, vitoleros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, los quiero invitar a ustedes que van a ingresar a la universidad a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual encontrarán temas de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen en sus primeros semestres les va a servir bastante. Bueno, y aquí nos hacen una pregunta conceptual, que por qué la presión atmosférica en la cima del Everest disminuye comparada con la del nivel del mar. Bueno, pues para explicar esto, primero voy a hacer el siguiente diagrama. Y aquí tengo entonces esta situación. Supongamos que tenemos aquí una alberca pues llena de agua y en esta tenemos a estas dos personas, una que se encuentra casi en la superficie y otra pues un poco más profundo. Entonces, por sentido común y de acuerdo a lo que han experimentado, ¿cuál de estas dos personas va a sentir una mayor presión debida a la masa de agua que está sobre ellas? Pues si han experimentado una situación así, o si no, pues les explico. Por ejemplo, supongan que están ahí en una alberca casi en la superficie, pues no van a sentir casi nada de la presión que va a ejercer el agua que está sobre ustedes. Pero conforme se van sumergiendo, lo que va a pasar es que la presión va a comenzar a aumentar. Y eso lo sienten justamente como les presiona la cabeza. De hecho, les va entrando allí el agua por los oídos, o más bien tienen esa sensación. Y justamente pues esto se debe porque la masa de agua que soportan pues es mayor y por lo tanto pues esta va a ejercer mayor presión. Es decir, de acuerdo aquí a nuestro dibujito, pues esta persona se encuentra casi en la superficie. Entonces pues esta va a estar soportando una cantidad pequeña de agua. Es decir, esa cantidad de agua pues va a estar ejerciendo cierta presión sobre esta persona. Pero la que se encuentra acá sumergida a una profundidad mayor, pues esta va a experimentar una presión más grande, ya que la cantidad de agua que soporta pues es más grande comparada con la otra. Entonces, aquí dentro de un fluido, la presión va a depender de la profundidad a la que se encuentre el objeto en ese fluido. Bueno, pues algo similar sucede con la presión atmosférica.
Y tenemos entonces aquí la cima del Everest y por este lado el nivel del mar. Y todos nosotros estamos sumergidos en un gas que es justamente la atmósfera. Entonces, el comportamiento de la presión atmosférica es algo similar a lo que sucede en esta situación. Es decir, esta presión atmosférica va a depender de la altura. Pero debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá cuando nos referimos a la altura, en realidad nos estamos refiriendo a la profundidad a la cual se encuentra esta persona. Entonces, en este caso, pues va a ser algo similar. Nosotros tenemos la Tierra, que es una grande esfera, y aquí pues tenemos un gas, que es la atmósfera. Y todos nosotros pues estamos sumergidos dentro de este gas. Ahora, como nosotros tenemos que la Tierra es prácticamente una esfera, entonces conforme más estemos cerca de la superficie de la Tierra, va a ser menor la cantidad de gas que uno va a soportar. Entonces, conforme se va acercando al nivel del mar, la cantidad de gas que uno va a soportar pues va a ser más grande. Por lo tanto, algo análogo a lo que teníamos en esta situación, cuando estamos casi al nivel del mar, pues la presión va a ser más grande comparada con la presión que se siente, por ejemplo, aquí en la cima de la montaña. Por lo tanto, de acuerdo a esto, si observamos las respuestas que vienen allí en su guía, la respuesta es el inciso B, ya que aquí nos dicen que la altura de la capa de aire que soporta la cima es menor, que justamente corresponde a lo que les acabo de platicar. Bueno amigos, y voy a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, y aquí nos pregunta que cuál es el fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz. Bueno amigos, pues para esto, primero, todos los fenómenos más comúnmente observados con la luz se pueden explicar como ondas. ¿Pero esto qué es lo que quiere decir? Que todos los fenómenos que se habían observado con la luz pues se pueden explicar si la interpretación de esta es como onda. Pero el efecto fotoeléctrico no se podía explicar de esta manera, es decir, dando una interpretación de la luz como onda. Pero justamente para dar una explicación a este fenómeno, este sugiere una naturaleza corpuscular de la luz. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que la luz también se puede comportar como partícula. Entonces es el efecto fotoeléctrico el que puso de manifiesto por primera vez el carácter dual onda-partícula de la luz. Bien, vitoleros, si ustedes quieren conocer más acerca del efecto fotoeléctrico, más a detalle y todas las características, esto lo pueden buscar en cualquier texto de física moderna o también en internet. Van a encontrar mucha información y pues ahí pueden leer un poco más acerca de este efecto fotoeléctrico. Y por lo tanto, para esta pregunta, la respuesta es el inciso A. Bueno, pues voy a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, y aquí nos hacen una pregunta conceptual y nos dicen que el modelo de Thomson establece que, y aquí el modelo se refiere al modelo atómico. Bueno, entonces ahorita les voy a explicar qué es lo que nos dice este modelo atómico de Thomson. Pero primero, recordemos que los 8 modelos atómicos más destacados a lo largo de la historia son los siguientes. Bueno, y aquí los tenemos. El modelo atómico de Demócrito en el año 450 a.C., el de Dalton entre 1803 y 1807, el de Lewis entre 1902 y 1919, el de Thomson en 1906, el de Rutherford en 1911, el de Bohr en 1913, el de Sommerfeld en 1916 y el de Schrödinger en 1926. Bueno, y como aquí nos están preguntando acerca del modelo de Thomson, pues es el que voy a explicar. Bien, y pues este modelo es el que se conoce como modelo de pudín de pasas, y esto por lo siguiente. Bien, y en este modelo el átomo se considera como una esfera con carga positiva, y en él tenemos incrustados a los electrones de manera uniforme, justamente como las pasas en un pudín. Por eso es que a este modelo también se le conoce de esta manera. Bueno, y si comparamos esto que acabo de comentar con las opciones ahí de su guía, pues esto corresponde al inciso A.
Pues aquí nos dicen que los electrones son partículas con carga negativa distribuidas de manera uniforme dentro de un medio homogéneo con carga positiva. Pues este medio homogéneo con carga positiva es lo que acá les indiqué como esta esfera, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. Bien, vitualeros, y con esto finalizo este video. Recuerden visitar nuestra página web virtual.lat, en la cual encontrarán nuestro curso de reforzamiento de matemáticas y física. El link lo encontrarán en la descripción de este video. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal Virtual Universitario. Estoy seguro que les va a servir bastante. Bueno, y me despido. Como ya saben, este es su canal Virtual. Yo soy Humberto y nos vemos la próxima.